Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo de los dramas otomanos que nos roban el corazón. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, va a encantar a muchos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Amor Alaturka, o Kaderimino Yunu como se conoce en turco, y en la posibilidad de un renacer para nuestra querida pareja principal, Halil e Esla. Sí, vamos a hablar de esa segunda oportunidad, ese hilo de esperanza que a veces vemos asomarse en las novelas turcas, y que nos hace soñar con finales felices, llenos de amor y reconciliación. Y antes de que empecemos a desgranar los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana les traemos análisis, spoilers, curiosidades y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series favoritas. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, entremos en materia. Amor Alaturka es una serie que nos enganchó desde el principio, ¿verdad? La historia de Esla y Halil, marcada por el destino, la separación, el resentimiento, la ambición y por supuesto, un amor innegable que parecía destinado a perdurar a pesar de todo. La serie nos mostró las consecuencias de las decisiones tomadas, la lucha por salir adelante y sobre todo, la búsqueda de la felicidad. Recordemos un poco el contexto. Esla, una joven que creció en la pobreza, se ve obligada a abandonar su pueblo natal por el bien de su hermano. Termina en manos de Mahir, un hombre con oscuras intenciones. Halil, proveniente de una familia rica, se cruza en su camino, y la atracción es inmediata. Sin embargo, el destino los separa. Halil, obligado a casarse por conveniencia, y Esla, luchando por sobrevivir y rehacer su vida. La serie nos presentó muchos desafíos, la lucha de Esla por mantener a su hijo, la llegada de su ex, Mahir, y la constante manipulación de los que la rodean. En medio de todo este caos, el amor entre Esla y Halil permanece latente, alimentado por miradas furtivas, reencuentros accidentales y la imposibilidad de olvidar el pasado. Pero, ¿qué ocurre cuando el pasado regresa para atormentar el presente? La llegada de los fantasmas del pasado, la ambición de los personajes secundarios y las circunstancias adversas parecen empeñados en separarlos. Vemos a Halil, atormentado por sus propios demonios, y a Esla, intentando proteger a su hijo y rehacer su vida. La serie nos muestra las consecuencias de las decisiones tomadas, la lucha por salir adelante y sobre todo, la búsqueda de la felicidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente hay esperanza para Esla y Halil? ¿Podrán superar todos los obstáculos y finalmente encontrar la felicidad juntos? Y la respuesta, como en la mayoría de las series turcas, es compleja. Pero vamos a desglosar este tema, adentrándonos en los detalles que nos hacen soñar y especular sobre el destino de estos dos personajes que nos han cautivado. *** Un análisis profundo de la trama y los personajes ***. La historia de Amor Alaturka es un claro ejemplo de cómo las series turcas logran atraparnos con sus tramas complejas y sus personajes multifacéticos. La serie no solo se centra en la historia de amor entre Esla y Halil, sino que también aborda temas sociales importantes, como la pobreza, la manipulación, la ambición y la lucha por la superación personal. Esla, la lucha por la supervivencia y la dignidad Esla es el corazón de la serie. Es una mujer fuerte y valiente que se ve obligada a tomar decisiones difíciles desde muy joven. Su inocencia se ve truncada por las circunstancias, pero nunca pierde su espíritu de lucha. La serie nos muestra su resiliencia, su capacidad para adaptarse a las adversidades y su incansable amor por su hijo. Desde el principio, Esla es víctima de las circunstancias. La presión familiar, la pobreza y la falta de oportunidades la obligan a tomar decisiones que marcarán su vida para siempre. Su viaje es un testimonio de la fuerza de la mujer, su capacidad para proteger a sus seres queridos y su lucha por construir una vida mejor. La llegada de Mahir a su vida es un punto de inflexión. Es un hombre que representa el peligro, la manipulación y la amenaza constante. Esla debe luchar contra él para protegerse a sí misma y a su hijo. Este conflicto la obliga a tomar decisiones difíciles, a ocultar su pasado y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, Esla nunca se rinde. Su amor por su hijo es su mayor motivación. Lucha por brindarle una vida mejor, por protegerlo de las malas influencias y por enseñarle valores como la honestidad, la lealtad y el respeto. *** Halil,
el hombre dividido entre el deber y el amor ***. Alil es un personaje complejo con muchos matices. Proviene de una familia rica y poderosa, lo que le da una posición privilegiada en la sociedad. Sin embargo, esta posición también lo encadena a ciertas obligaciones y expectativas. Desde el principio, Alil se siente atraído por Esla. Ve en ella algo diferente, una autenticidad y una fuerza que lo cautivan. Sin embargo, su familia y las circunstancias le impiden estar con ella. Se ve obligado a casarse por conveniencia, lo que lo atormenta y lo divide entre el deber y el amor. A lo largo de la serie, vemos a Alil luchar contra sus propios demonios. Se enfrenta a la culpa, al arrepentimiento y a la frustración de no poder estar con la mujer que ama. Su personaje evoluciona, mostrando su lado sensible, su deseo de redimirse y su lucha por superar las barreras que lo separan de Esla. Alil comete errores, pero también aprende de ellos. Se esfuerza por demostrarle a Esla que ha cambiado, que ha madurado y que está dispuesto a luchar por su amor. Su viaje es un testimonio de la capacidad humana para el cambio, la redención y la búsqueda de la felicidad. ***, la química innegable, el motor de la historia ***. Una de las claves del éxito de Amor a la Turca es la increíble química entre los actores principales. La conexión entre los actores que interpretan a Esla y Alil es palpable, creando una atmósfera de tensión y pasión que nos mantiene pegados a la pantalla. Las miradas, los gestos, las conversaciones, todo contribuye a construir una historia de amor creíble y apasionante. Los actores logran transmitir las emociones de sus personajes de manera magistral, haciéndonos sentir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. La química entre los actores es el motor de la historia. Es lo que nos hace creer en el amor de Esla y Alil, y lo que nos impulsa a seguir su historia, capítulo tras capítulo. ***, los personajes secundarios, el drama y la intriga ***. Las series turcas se caracterizan por tener personajes secundarios que enriquecen la trama y agregan drama e intriga. En Amor a la Turca, los personajes secundarios cumplen un papel fundamental, creando conflictos, generando obstáculos y poniendo a prueba la relación de Esla y Alil. Mahir, el ex de Esla, es un personaje que representa el peligro y la manipulación. Su presencia en la serie crea tensión y pone a prueba la relación de Esla y Alil. Sus oscuras intenciones y su ambición lo convierten en un antagonista implacable. La familia de Alil, con sus intrigas y sus intereses personales, también es un factor importante en la trama. La madre de Alil, con su control y sus expectativas, crea conflictos y pone a prueba la relación de su hijo con Esla. Los personajes secundarios, con sus acciones y sus motivaciones, contribuyen a generar el drama y la intriga que hacen que Amor a la Turca sea una serie tan adictiva. ***, hay esperanza para Esla y Alil. Un análisis de las posibilidades ***. La pregunta que nos hacemos es: ¿podrán Esla y Alil superar todos los obstáculos y encontrar la felicidad juntos? La respuesta, como en la mayoría de las series turcas, es incierta. Sin embargo, hay esperanza. A lo largo de la serie vemos momentos de gran tensión y drama, así como pequeñas muestras de afecto y comprensión entre ellos. Hay momentos en que parece que están a punto de reconciliarse, de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, pero siempre surge algo que los separa. Sin embargo, no podemos negar la fuerza de su amor. Es un amor que, a pesar de todo, sigue vivo, un amor que parece destinado a superar cualquier adversidad. Y es precisamente esa esperanza la que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando con ansias el siguiente capítulo. En el futuro, la serie nos deja entrever la posibilidad de un renacer. Vemos a Alil luchando por cambiar, por demostrarle a Esla que ha madurado y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su amor. Esla, por su parte, comienza a cuestionarse sus propias decisiones y a replantearse su futuro. La clave está en la comunicación, en la confianza y en la capacidad de perdonar. ¿Serán capaces de superar el resentimiento y los malentendidos del pasado? ¿Lograrán construir una relación basada en el respeto, la honestidad y el amor verdadero? En este punto, la serie nos ofrece varias opciones. Podríamos ver a Esla y Alil enfrentándose a nuevos desafíos, pero esta vez, unidos, luchando codo a codo por su felicidad. Podríamos verlos reconciliándose, construyendo una nueva vida juntos, lejos de las intrigas y las manipulaciones. O incluso podríamos ver un final agridulce con ambos personajes tomando caminos separados, pero reconociendo la importancia del amor que sintieron el uno por el otro.
Lo que sí es seguro es que el camino hacia la felicidad no será fácil. Tendrán que enfrentar a sus propios demonios, a las presiones familiares, y a las intrigas de los personajes secundarios. Pero como buenos protagonistas de novela turca, estamos seguros de que lucharán con todas sus fuerzas por su amor. ***** El toque mágico de las series turcas, un viaje emocional ****. Una de las cosas que más me gusta de Amor a la turca, es la forma en que la serie aborda temas universales como el amor, la pérdida, la familia y la búsqueda de la identidad. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, lo que nos permite empatizar con ellos y conectar con sus emociones. Además, la serie destaca por su impecable producción, su fotografía y su banda sonora. La ambientación, los vestuarios y la elección de los escenarios nos transportan directamente a Turquía, permitiéndonos sumergirnos en la cultura y las costumbres del país. Otro aspecto que vale la pena destacar es la química entre los actores principales. La interpretación de los actores es magistral. La forma en que expresan sus emociones, la intensidad de sus miradas y la complicidad que transmiten, hacen que la historia sea aún más creíble y apasionante. En definitiva, Amor a la turca es una serie que nos atrapa desde el principio, que nos hace reír, llorar y sobre todo, soñar con el amor verdadero. Y en el caso de Halil e Esla, nos da la esperanza de que a pesar de todo, siempre hay una segunda oportunidad. **** El análisis del renacer, ¿qué podríamos esperar? ****. La posibilidad de un renacer para Esla y Halil es uno de los aspectos más atractivos de la serie. ¿Cómo podría materializarse este renacer? Aquí hay algunos posibles escenarios. ****. La comunicación y el perdón ****. La base de cualquier relación exitosa es la comunicación abierta y sincera. En el futuro de la serie es posible que veamos a Halil y Esla aprendiendo a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus sentimientos y a perdonarse mutuamente por los errores del pasado. El perdón es fundamental para sanar las heridas y construir una nueva relación basada en la confianza. Superar los obstáculos juntos La vida siempre presenta desafíos, y Esla y Halil no son la excepción. En su camino hacia la felicidad podrían enfrentar nuevos obstáculos, como la oposición familiar, las intrigas de los personajes secundarios o las dificultades económicas. La clave será enfrentarlos juntos, apoyándose mutuamente y luchando por su amor. Una nueva vida La posibilidad de construir una nueva vida, lejos de las presiones y las manipulaciones del pasado, es muy atractiva. Podríamos ver a Esla y Halil mudándose a un nuevo lugar, comenzando un negocio juntos o simplemente disfrutando de la tranquilidad de una vida sencilla. La idea de un nuevo comienzo, donde puedan ser ellos mismos y construir su propio camino, es muy prometedora. La familia como pilar El papel de la familia es fundamental en las series turcas. En el futuro de la serie podríamos ver a Halil y Esla construyendo una familia sólida, basada en el amor, el respeto y la confianza. La familia podría ser un refugio seguro, un lugar donde puedan encontrar apoyo y donde puedan criar a sus hijos en un ambiente de amor y felicidad. Un final agrodulce Aunque todos deseamos un final feliz para Esla y Halil, las series turcas a veces nos sorprenden con finales agridulces. En este caso podríamos ver a Esla y Halil tomando caminos separados, pero reconociendo la importancia del amor que sintieron el uno por el otro. Este tipo de final, aunque triste, podría ser realista y reflejar la complejidad de las relaciones humanas. La importancia de la resiliencia y la esperanza Amor a la turca nos enseña la importancia de la resiliencia y la esperanza. Esla y Halil han enfrentado muchas dificultades, pero nunca se han rendido. Han luchado por su amor, por su felicidad y por construir una vida mejor. La serie nos muestra que incluso después de la tormenta, siempre hay un rayo de sol. Nos enseña que con esfuerzo, perseverancia y amor, es posible superar cualquier obstáculo y encontrar la felicidad. La historia de Esla y Halil es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, la capacidad de perdonar y la importancia de luchar por nuestros sueños. El impacto cultural de las series turcas Las series turcas como Amor a la turca han tenido un gran impacto cultural en todo el mundo. Han conquistado a audiencias de diferentes países, culturas y edades. El éxito de las series turcas se debe a varios factores.
Asterisco 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 historias universales asterisco asterisco las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Estas historias conectan con el público de todo el mundo, independientemente de su origen cultural. Asterisco 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 personajes complejos asterisco asterisco los personajes de las series turcas son complejos y multifacéticos. Tienen virtudes y defectos, y evolucionan a lo largo de la historia. Esto los hace más reales y cercanos al público. Asterisco 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 producción de calidad asterisco asterisco las series turcas se caracterizan por su impecable producción, su fotografía, su banda sonora y sus escenarios. La ambientación, los vestuarios y la elección de los escenarios nos transportan directamente a Turquía, permitiéndonos sumergirnos en la cultura y las costumbres del país. Asterisco 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 química entre los actores asterisco asterisco la química entre los actores principales es fundamental para el éxito de una serie. Los actores de las series turcas logran transmitir las emociones de sus personajes de manera magistral, haciéndonos sentir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Asterisco 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 el encanto de la cultura turca asterisco asterisco las series turcas nos permiten conocer la cultura y las costumbres de Turquía. Nos muestran la belleza de sus paisajes, la riqueza de su gastronomía y la calidez de su gente. Las series turcas han abierto una ventana al mundo, permitiendo a las audiencias de todo el mundo conocer y apreciar la cultura turca. Asterisco asterisco conclusión, la esperanza de un final feliz asterisco asterisco. En conclusión, Amor a la Turca es una serie que nos atrapa desde el principio, que nos hace reír, llorar y sobre todo, soñar con el amor verdadero. La historia de Esla y Halil es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, la capacidad de perdonar y la importancia de luchar por nuestros sueños. La posibilidad de un renacer para Esla y Halil es un tema que nos emociona y nos mantiene pegados a la pantalla. Esperamos con ansias ver cómo evolucionará su historia, cómo superarán los obstáculos y cómo encontrarán la felicidad juntos. Como siempre, las series turcas nos enseñan que incluso después de la tormenta, siempre hay un rayo de sol. Nos inspiran a creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de un final feliz. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el posible renacer de Halil e Esla en Amor a la Turca. Hemos repasado los momentos clave de la serie, analizado los desafíos que enfrentan nuestros protagonistas y especulado sobre el futuro de su relación. Es importante destacar que las series turcas a menudo tienen ese toque mágico que nos mantiene enganchados. Nos muestran la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de perdonar y la importancia de luchar por nuestros sueños. Y en el caso de Halil e Esla, la serie nos enseña que incluso después de la tormenta, siempre hay un rayo de sol. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Me encanta poder compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y discutir los detalles que tanto nos emocionan. Y ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué esperan ustedes del final de Amor a la Turca? ¿Creen que Halil e Esla merecen una segunda oportunidad? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos dramas turcos que tanto nos gustan. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos análisis, spoilers y curiosidades que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante y que el amor de las series turcas nos siga uniendo.